Lenín Moreno, el gran traidor de Masi Rafael. Sí, señor, el traidor de América Latina, el traidor que le hizo daño a la patria. Rafael Correa no descarta participar en las elecciones de 2025 y asegura que al poner a Moreno cometió una ingenuidad. Vamos a ver. ¿Es necesario en 2025 tu presencia en la papeleta como candidato a vicepresidente de la República? ¿Lo harías? Sí, de ser necesario, sí. Tendría que conversarlo con mi familia, con alguna gente, pero sé la responsabilidad que tenemos sobre los hombros, sé la ingenuidad que cometimos en el 2017 al poner a Moreno y un poco por vanidad. Se hizo la reforma legal, constitucional, legítima, para postulación indefinida como la tuvo Estados Unidos hasta 1952. Cuando tenía nuestro nivel de desarrollo de Estados Unidos en 1918, había reelección indefinida para el presidente porque no se podía el lujo de prescindir de un buen gobierno. Entonces, pero por vanidad, por el que dirán, dijimos, yo prohibí que me presente yo y todos los asambleístas que aprobaron la reforma. Y creo que fue un error. Creo que fue un error, porque mira lo que nos ha pasado. Perdimos el poder y esta gente sí no tiene límites ni escrúpulos, no tiene lealtad democrática, no tiene la más mínima nobleza, el más mínimo respeto por la verdad, por los derechos humanos. Y mira, 7 años de persecución, de dolor humano, compañeros presos, reputaciones destrozadas y un país destrozado. No podemos volver a cometer los mismos errores, ya debemos superar esa ingenuidad. ¿Dijiste alguna vez que hubieses preferido perder con Jorge que ganar con Lenín? Ahora sí, pues después de la batalla todo el mundo es general. Planteé que quería hablar de economía. No tenemos reserva monetaria porque no tenemos moneda, pero tenemos reserva internacional y andamos por 8.500, 9.000 millones de reserva internacional. ¿Para qué tenemos reserva internacional? Sí, se puede llamar reserva monetaria también, solo que no respalda una moneda nacional, respalda las operaciones internacionales del país. Y ese es otro de las trampas de la organización. Nos quitaron la moneda nacional para que el Estado no tenga la capacidad de meterte la mano en el bolsillo porque el Estado es ladrón, entonces para defender al ciudadano, y adoptamos una moneda nacional ahora extranjera, ahora que no puede meter la mano en el bolsillo del gobierno norteamericano, que hecho de sea de paso inundado el mundo de dólares, ¿no? Y tiene una inflación récord del último tiempo, al menos en el último tiempo. Pero en todo caso, sí es absurda nuestra élite, pero en todo caso, sí pusieron que el Estado tiene que garantizar los dólares hasta para importar Nutella. Entonces resulta que el principal generador de divisas del país, que nadie se engaña, es el Estado, por el petróleo. El principal exportador se llama Estado. Tampoco es virtud del Estado, es un recurso natural no renovable, pero pertenece al Estado, pertenece a toda la República, a lo que es de todos, ¿ya? Y eso es el principal ingreso de dólares. Bueno, y resulta que por las trampas de la organización ecuatoriana, esos dólares se van hasta para la importación de Nutella. Entonces, todas esas cosas hay que corregir. Pero en todo caso, la reserva sirve para respaldar las operaciones internacionales, ¿no? Pero como todo en la vida, la reserva es liquidez para transacciones internacionales, ¿no? Como todo en la vida, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, cantaba Alberto Cortés. Y tú puedes definir la economía, yo no creo que es ciencia, pero como la ciencia es la optimización, lo óptimo, del equilibrio, ni poco ni demasiado, lo óptimo. Entonces, así como no tener dinero efectivo en el bolsillo es un riesgo, no vas a tener para el taxi, para llevar a tu hijo si se enfermó al hospital y se te puede morir, tener mucha plata en el bolsillo es absurdo, cuando ese mismo viejo no tiene ni para comer. ¿Sí me explico? Sí. Debe tener una cantidad razonable. Y eso depende de las expectativas de importaciones y tantas cosas, ¿no? Evidentemente, la reserva es exagerada, absolutamente mal asignada en el extranjero financiando a Suiza. Y obviamente ese dinero en el país serviría para la reactivación económica. ¿Por qué no lo hacen? Podemos seguir conversando de aquello. Pero nos están también trampeando, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, que le han puesto tal cantidad de candados que no vamos a poder hacer nada. Sí, una serie de reformas legales pegándose ellos mismos el tiro en el pie para que esos dineros estén inmovilizados. Convirtieron al Banco Central. ¿Cuál es la definición de banco? Capta ahorros y te presta. Sí. Y no es que tiene esa plata físicamente, es contable. ¿Ya? Y con el mecanismo depósito-crédito se genera dinero. Esa es la definición de banca y se fundamenta, al igual que en el siglo XVI y XVII, cuando se iniciaron los primeros bancos, igualito que hace siglo, en la confianza de que no todo el mundo al mismo tiempo va a retirar su dinero. Esa es la base del sistema bancario, hasta ahora, ¿ya? Entonces, esa es la razón de ser de los bancos. Al Banco Central le quitaron su capacidad de ser banco, lo convirtieron en alcancía. Venga, guárdame la plata. Y eso es terrible ineficiencia económica que nos está costando lágrimas de sangre. Los principales factores
para la recesión, para la falta de empleo y las consecuencias de aquello como la migración. 2008. Entonces, son por las reformas que ellos han hecho. Hay toda una economía, no es solo torpeza, hay toda una economía política detrás de eso que la podemos conversar más adelante. Yo recuerdo 2008, cuando Ecuador superó casi sin sentir la sociedad la crisis de los de las hipotecas. ¿Por qué? Porque el Estado actuó creando esto que ustedes llaman el contraciclo. El Estado era el gran inversor, generaba mucho empleo, generaba muchos recursos, ponía plata a circular en la sociedad. Eso aparentemente es técnica económica, ¿no? ¿Se puede hacer eso ahora? ¿Se puede tomar esa reserva internacional y empezar a reactivar a Ecuador? Decía que ellos mismos se pararon el tiro en el pie con todas sus reformas legales y convirtieron al Banco Central en alcancía central, lo cual es un gran absurdo. O sea, lo que te están diciendo es que el Banco Guayaquil, ¿ya? Si presta, ¿no? Si recibe depósitos, los tiene que guardar, no puede prestar porque no es plata de ellos. Eso es lo que están haciendo con el Banco Central. Y de esa reserva, que estaba en 9.000, ha bajado porque se las ha derrumbado la producción petrolera y con la exportación petrolera, y estamos perdiendo reservas. De esos 7.000 millones, unos 3.000 millones son depósitos del propio sector público, plata del Estado, ni siquiera plata privada. Aunque la plata privada también se podría técnicamente manejar, pero ni siquiera hablemos de eso, sino la plata del propio Estado, y la tienen financiando a Suiza. Entonces, te decía que era un tiro al pie, pero no necesariamente, también hay economía política, la razón de ser políticamente de esto. ¿Y cuál es? Primero, garantizar deuda externa, que la tienen ellos mismos. Y segundo, debilitar todo lo público. Si el Banco Central no le puede prestar al gobierno central, como lo hacía mi gobierno, o el gobierno central tiene que gastar menos salud, menos educación, menos inversión pública, o tiene que prestar al sector privado, a los bancos, o al sector externo, pero sobre todo al sector privado. Entonces, darle todo el negocio al sector privado y debilitar lo público. Esa es la economía política detrás de esto, y algunos aplauden su propia desgracia. Y con respecto a la inversión pública, nuestra clase empresarial, entre comillas, con las honrosas excepciones, siempre es tan miope que sataniza todo lo público. Oye, un carretero, inversión pública, ¿atrae o espanta inversión privada? Atrae. Mejor energía, ¿atrae o espanta inversión privada? Mayor seguridad, ¿atrae o espanta inversión privada? Entonces ni siquiera entienden que ellos mismos están cavando su propia tumba, destruyendo al Estado. Y claro, Lenín Moreno es la peor basofia, es el gran traidor que le hizo tanto daño al Ecuador. Tiró abajo todas las propuestas que habían para encaminar a este país al desarrollo. Luego le echaron la culpa a Correa, pero no han culpado su ineptitud, no han culpado que ellos son desgraciados para siempre, porque le hicieron daño a los más pobres, a los humildes, quitándoles, por ejemplo, el derecho a estudiar a los más pequeños. Sí, Ecuador. Privatizaron la educación. Hoy la educación no es gratuita, tiene costo. Vaya, vea a un niño si puede estudiar, no puede. ¿Sabe por qué, ecuatoriano? Porque le cuesta el uniforme, porque le cuesta los cuadernos, los útiles. Así de miserables le hicieron daño al país. Por eso todos nosotros tenemos que tener la conciencia tan tranquila este 20 de agosto. No fallemos al país, no le fallemos a los niños, no le fallemos a la patria, no le fallemos a los más pobres, no les fallemos a los ecuatorianos. Es hora de empezar con pie firme a recuperar este país.